efectivamente. Bueno, don José Chubasco, a ver, coméntenos usted dentro de la perspectiva y su experiencia que tiene de trato incluso con congresistas, porque usted, ¿no es cierto?, ha manejado claro, bastante y, sí, sí. y me imagino que usted actualmente le sigue muy de cerca los pasos a este proceso. Este es un proceso que, digamos, tengo la impresión, mediáticamente se ha concentrado en Lima, mediáticamente, Sí. porque acá no conocemos de otros presidentes regionales, candidatos, ni Lima se ha concentrado en Metropolitana. Sí. Y eso realmente no le hace bien a un proceso democrático de elección regional y municipal, porque debe ser un contexto general, ¿no? Todo el mundo se concentra en informar lo que está pasando en Lima Metropolitana y sus 13 candidatos. Junto con ese fenómeno se presenta lo que he comentado, esta situación muy singular de que mucha gente con antecedentes penales no tiene, o sea, creo que no tiene vergüenza en la cara, porque se presentan para ser autoridades, incluso algunos que han sido condenados por peculado, o sea, por haberle homicidio y cosas graves. O sea, ¿cuál es su comentario? Mire, en principio es lamentable que personas con ese tipo de antecedentes pretendan dirigir las arcas del Estado, ¿no? Porque al final un alcalde, un presidente regional, va a dirigir los recursos públicos. Ello implica que, en definitiva, no existe vergüenza, ¿no?, para ello. Pero en segundo lugar, también nos hace notar que no existe una formación real para poder ser alcalde o regidor o presidente regional. Para poder ostentar esos cargos públicos, las personas tienen que prepararse para ello. Pero no solamente exhibir los pergaminos de carácter académico, sino también saber transmitir sus pergaminos de carácter ético. Sin embargo, también hay que hacer notar que la voz cantante la tiene el ciudadano que elige. Es decir, las personas tenemos que saber elegir, tenemos que informarnos. Ya el voto no puede ser un voto irresponsable, y aquí un llamado de atención para las personas que elegimos, pero a veces elegimos mal. Y no es tanto lo que nos ofrecen, sino es lo que elegimos. Sí, pero esto hay que corregirlo, doctor Chubasco, con, bueno, uno obviamente tiene la libertad de elegir, pero es lo que nos venden como producto político, ¿no? Acá la responsabilidad en todo caso es de las autoridades competentes como el jurado propiamente, ¿no?, que tiene que decir quién es este señor que se está presentando, cuál es su expertise, para que la gente sepa a quién va a elegir, ¿no? Creo que eso parte por ahí, porque partamos que de esto de los narcocandidatos no es algo de ahora. Se dijo que en las elecciones anteriores sí, hubieron algunos narcocandidatos que de repente están incluso en el Congreso, ¿no? Podría ser esto. Eso pasa, pues mira, la parte de la crisis de los partidos políticos, porque al final esto es como cuando nos ofrecen una carta menú en un restaurante, ¿no? Te dicen, estos son los platos. Pero esos platos han tenido que ser necesariamente, previamente han tenido que ser cernidos, han tenido que ser evaluados. Los partidos políticos es gran parte de responsabilidad ellos, porque ponen en su lista de candidatos a personas con antecedentes penales y lo que ya acabamos de comentar. Las instituciones, como bien has hecho notar, el Jurado Nacional de Elecciones, es la entidad responsable de ofrecer al ciudadano los antecedentes, y mira, qué bueno lo que acaba de decir Alberto hace un ratito, ¿no? De que muchos de ellos no habían declarado ser y obtener antecedentes de carácter penal, y ha tenido que ser descubierto por la institución pública, para que nosotros los ciudadanos conozcamos. Entonces, es una responsabilidad, vamos a decir, tripartida, ¿no?, entre el partido político, las instituciones del Estado y el ciudadano, que tenemos que saber elegir. Ahora bien, aquí tiene gran responsabilidad la ciudadanía, pero también hay candidatos que ofrecen el oro y el moro. Aquí cerca, en la región Ancash, un candidato que está ofreciendo darles 500 soles por familia y está encabezando las encuestas. Entonces, es un poco falta de conocimiento de la población, de reflexión de la población. Primero, que eso no se puede hacer con dinero del Estado. Efectivamente, ¿no? Eso es también parte de la crisis del sistema político nacional, y creo yo tiene que ver mucho con el voto obligatorio. En las campañas electorales, los candidatos promueven este tipo de propuestas irresponsables a personas que están obligadas a votar, pero que no necesariamente están informadas.
sobre el quehacer político o aspectos de carácter legal. Entonces, al no estar informadas, la persona dice, qué bonita propuesta, voto por él. Mira a este candidato, canta bonito, voto por él. O mira lo que me está regalando en la campaña electoral. Entonces son personas que en su agenda diaria de vida no está en la vida política del país. Solo voltean a la vida política en periodos de campaña y gente irresponsable promete cosas que no puede cumplir. O que el ente electoral correspondiente haga la aclaración, ¿no? Porque no está en la condición un candidato de ofrecer dinero, y menos en esa cantidad. Claro, en alguna que explique cómo va a hacer eso. En alguna oportunidad, yo leí en alguna campaña electoral que creo que el jurado fue que sacaba anuncios diciendo, el candidato no puede. Claro. A, B, C y D. Consiguientemente, esta institución que es el jurado, creo yo que ahora también está llamada a advertir al ciudadano qué es lo que puede prometer y qué es lo que no puede prometer un candidato para que no se deje engañar, ¿no? Ahora, evidentemente, esas son las argucias, por decirlo de alguna manera, que utilizan este tipo de personajes que ya han tenido un tránsito por la vida política, porque claro. Este señor, Waldo, no sé, bueno, me recuerdo su apellido, ha tenido un ejercicio político bastante cuestionado. Es más, fue sancionado, tengo entendido, ¿no es cierto? Ahora, el tema es, más allá de las propuestas inusuales, el uso de los nombres, ¿no? Un poco, digamos, irreverentes, pintorescos. Lo que pasa es que la gente en este momento no parece haber tomado conciencia de que hay que elegir, a pesar de la campaña que se ha iniciado ayer, antes de ayer, ¿no? Una fuerte campaña, a la persona idónea. Es decir, uno no elige a alguien para que se haga rico de la noche a la mañana, no elige a alguien para que haga, digamos, demostración de, no sé, de soberbia o de qué sé yo, sino para que administre recursos públicos en gobiernos regionales y en gobiernos locales. Para eso lo elegimos. Pero ocurre que ahora hay un zafarrancho de combate, ofrecen lo que les da la gana, ¿no es cierto? Y como este señor, ¿no? 500 soles mensuales. Claro. O sea, juntos, que es del Estado y que ya está normado por ley, da 100 soles. Pero este señor, sin norma, sin nada, quiere darle 500, porque ¿cuál es el argumento válido de este señor? Ustedes, les dijo así en la televisión, ustedes se han preguntado, periodistas, si los pobladores de Ancash algún día han comido pollito a la brasa. Pues yo le voy a dar pollito a la brasa. O sea, ¿no? Circo y combo. Es una demagogia irresponsable. Totalmente irresponsable. ¿Cómo es posible que las autoridades electorales permitan eso, por ejemplo? Mira, ahí falta una serie de previsión, ¿no? Yo creo que conforme pasa el tiempo, la clase política debe ir tomando conciencia de la responsabilidad que tienen los gobernantes. O sea, quien gobierna no solamente es el ciudadano que elegimos cada 5 años para Palacio de Gobierno. La gobernabilidad viene en todas las instancias que toman decisiones sobre la vida de millones de personas. Un alcalde gobierna, un presidente regional gobierna, un consejero regional gobierna, un consejero municipal o regidor gobierna. Entonces, la ley tiene que prever que para estos cargos exigirles de todas maneras cursos de formación en gestión pública, ¿no? Y cuando yo estudié en España hace muchos años, yo soy economista de profesión, en España nos decían lo siguiente: el buen funcionario público es aquel que evalúa permanentemente sus decisiones y está pensando lo siguiente: ¿cuánto beneficia mi decisión como funcionario público a la sociedad? Entonces formaban a los futuros funcionarios públicos en ese contexto, en ese sentido, ¿no? Alberto nos acaba de decir que es importante que se elija a la persona por sus características en cuanto a la labor que va a realizar, idoneidad y honradez. Honradez y en beneficio de la sociedad. Las decisiones de un funcionario público, yo he sido funcionario público, siempre deben estar pensadas sobre el beneficio que la sociedad va a recibir. Hasta cuando se va a comprar un lapicero, hasta cuando se va a dar una fuente de empleo, o hasta cuando se va a tomar una decisión, por pequeña que sea, el raciocinio de un funcionario público tiene que ser lo siguiente: ¿cuánto va a ganar la sociedad con lo que voy a decidir en este momento? Y eso es lo que no existe, ¿no? Claro.
Las escuelas del Estado como Servir, por ejemplo, y otras instituciones, creo que los partidos políticos están obligados a que sus militantes sean formados en gestión pública, porque al final un militante de un partido político, ¿cuál es su misión, cuál es su ilusión, cuál es su sueño? Gobernar. Así sea en el municipio, así sea en un gobierno regional o en el Congreso o en lo que sea. Al igual que un militar, su ilusión es ser general cuando ingresa a la carrera militar. Un militante de un partido político, su ilusión, su sueño es gobernar. Entonces los partidos tienen que enseñarle a su gente a gobernar bien. Ahora bien, doctor Chevasco, esta campaña electoral es muy peculiar, muy singular, porque estamos viendo las amenazas de la corrupción, estamos viendo por otro lado el narcotráfico, estamos viendo dentro de las candidaturas, por lo menos hay 12 que han sido condenados por homicidio. Por homicidio. Y hay 113 que están por peculado, es decir, que se apropiaron de dineros del Estado. ¿Falta una filtración en los partidos políticos o tenemos necesariamente que hacer un superjurado nacional de elecciones para que... Es que son varias instancias. En principio es el partido político, ¿no? El partido tiene que tener una conexión directa con el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora la tecnología permite muchas cosas. No estamos hablando de la función o el trabajo o de las herramientas que tenía un partido político hace 30 años. Hoy la tecnología permite la interconexión y base de datos con el Ministerio del Interior, con requisitorias, con el Poder Judicial, con la Fiscalía de la Nación. Creo que el jurado podría firmar convenios con los partidos políticos para que el primer filtro sea en la casa política en la cual pretende entrar un ciudadano a hacer política y que no nos venda, pues, qué sé yo, no nos venda cebo de culebra, ¿no?, para poder estar en unas filas de una institución tan importante como los partidos sin haber pasado primero por una radiografía o una tomografía de carácter civil, ¿no? Bien. Entonces ahí tiene que haber una función de coordinación permanente entre los partidos políticos y el Jurado Nacional de Elecciones. Ver el perfil de los que finalmente vayan a actuar en la arena política, no llámese dirigente, o mejor dicho, autoridades regionales, municipales o distritales, pero ahora entrando al plano político del Congreso de la República. Estamos a puertas de un proceso electoral el 5 de octubre, vienen los acomodos, los reacomodos, los renunciamientos, las nuevas bancadas y todo lo demás. ¿Cómo ve usted el funcionamiento de esta nueva mesa directiva o oficialista encabezada por la congresista Ana María de Solórzano? Mira, en principio fue una elección bastante ajustada, ¿no? Entonces, margen para que gane el actual presidente del Congreso. Eso ¿Se ha dado anteriormente casos similares? No recuerdo, por ejemplo, esta segunda vuelta es una cosa nueva, ¿no? No, la segunda vuelta... Sí, pues, sí, singular, ¿no? Sí, ha sido bastante singular. Y ello pues ha generado que nazcan nuevas bancadas, ahora son 9 bancadas. Este Congreso inició con 6 bancadas. Sí, pues. Han habido 33 parlamentarios que se han mudado de bancada. Algunos han dobleteado. O sea, parlamentarios que no solamente se han cambiado una vez, se han cambiado 2 veces. Entonces, ¿qué pasa? El mapa congresal está atomizado, está fragmentado. Y las negociaciones de carácter político se hacen más complicados cuando hay más grupos parlamentarios. Cierto, cierto. Bueno, entonces esto equivale pues a una labor, a una buena, entre comillas, muñeca política por parte de la presidenta y sus operadores parlamentarios dentro del Congreso para llegar a acuerdos felices, ¿no? Ahora, en política se necesita muñeca y cintura también. Muñeca y cintura, claro, cancha y de la otra cosa también. Eso es lo que dice el viejo refrán, ¿no? Entonces, y de pues, cancha y campo de mar. Tiene experiencia, Gracias. No, al contrario. Como siempre, un gusto. Abríguese un poquito, más un cafecito. Yo quiero una fotito para mi Facebook. Ah, muy bien, muy bien. A ver, sentado. Sí, amigos. A ver, vamos a ver. Ya está de moda. A ver, pónganlo. Sí. Los selfies, Hay los que famosos ponerla. selfies. ¿Sale o no? Estamos al borde tomando un sale. selfie con el doctor José Chevasco aquí en la cabina. Venga, Radio Nacional. Así es la práctica ahora de los medios. O sea, ahí está. Pero pongan su cabeza, porque ahí está. Ahí está. Me falta brazo, mira. Ya no llevo el brazo. Listo. Listo. Vamos a salir. Vamos. Ya está. Ya que no están aquí, Es que, a ver.
Bueno, Vamos sí, con el doctor tómale, Jorge el doctor Iribarren, Chaco, rapidito, el que jefe está... nacional de Identificación y Estado Civil, quien ya está también aquí con nosotros para la entrevista. Voltea.